Buen día. Desde Colombia agradecemos a México y al 11º Encuentro Internacional en la Enseñanza de la Probabilidad y la Estadística por permitirnos participar en tan importante evento con la ponencia titulada Necesidades latentes para favorecer la enseñanza de la estadística y la probabilidad en América Latina. Los autores, la profesora Margot Adriana Valdivieso Miranda y el doctor Víctor Miguel Ángel Burbano, docentes de la Escuela de Matemáticas y Estadística de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Quien les habla, Marly Joana Vargas, estudiante de la Maestría en Didáctica de la Matemática de la Facultad de Estudios a Distancia y semillero de investigación del Grupo Interdisciplinario en Ciencias GISI. Es importante mencionar que tanto la maestría como los docentes en mención apoyan la investigación en estadística y el bagaje por esta ciencia, debido a que son conocedores de lo importante que es ella en la formación del profesional docente. A partir de ello, mencionamos que en la actualidad la importancia de la enseñanza de la estadística y la probabilidad en los niveles de primaria y bachillerato es prioritario y por supuesto Latinoamérica no es ajena a dichos requerimientos. El valor de la estadística radica en la necesidad de evidenciar y vivenciar la utilidad en el contexto diario de nuestros estudiantes, donde el análisis de la información estadística sea realizada y asumida con un carácter crítico, con un carácter objetivo, responsable, que le permita concluir de forma confiable sin generar ningún tipo de ambigüedad, con el fin de lograr una toma de decisiones adecuada en las diversas situaciones cotidianas de las cuales se rodean nuestros estudiantes. Por ello, los profesionales docentes debemos repensar la educación estadística con miras a formar un ciudadano y un profesional que abandere el uso adecuado de ella y el análisis de la información y la interpretación de la misma de una manera fiable y confiable, con miras a lograr ciudadanos estadísticamente competentes. El presente trabajo da cuenta de la visión de diversas investigaciones realizadas en Latinoamérica y particularmente en Colombia. Estas investigaciones han permitido evidenciar que si se espera alcanzar diversas habilidades y competencias de carácter estadístico en nuestros estudiantes, es necesario la formación de los profesionales docentes que proporcionan temáticas transversales de esta ciencia en los diferentes campos del saber, con el objetivo de fortalecer la investigación en el aula de clase y la innovación en la misma. También es importante mencionar que la didáctica de la estadística no se puede dejar de lado, no puede ir desligada del conocimiento disciplinar. De igual manera, tampoco debe estar desligada de el por qué y el para qué aprenden dicha temática nuestros estudiantes. Es por ello que vislumbramos la necesidad de incluir un currículo de estadística y probabilidad de carácter disciplinar que permita desligarlo del currículo de matemáticas, puesto que cuando está incluido en él, muchas veces no se enseña o se deja como última unidad. Doy paso a la profesora Margot, quien va a dar cuenta de algunos de los principales resultados de las investigaciones realizadas. Bueno, muchas gracias. Nosotros en esta investigación encontramos que la mayoría de los autores a los cuales les hicimos una revisión convergen en tres grandes ejes.
El primero se refiere a lo que tiene que ver con el currículo, la enseñanza de la probabilidad y de la estadística, la enseñanza de la inferencia estadística en particular, porque se evidencia que muy pocos escritos, artículos, también en simposios, congresos y encuentros, hemos visto que en muy pocos currículos se trata la inferencia estadística en básica y media. Y el tercer eje tiene que ver, por supuesto, con la formación de profesores, dado que si el profesor no cuenta con el contenido disciplinar, si el contenido de la didáctica, de la enseñanza de la estadística y la probabilidad, y la manera de ver cómo sus estudiantes aprenden, entonces sería muy difícil llegar a alcanzar los propósitos que se tienen en estos temas. Bueno, voy a empezar con este eje relacionado con la formación de profesores. En nuestra revisión encontramos, por ejemplo, que Martínez Castro y Zapata Cardona, allá en el 2018, dijeron que en los programas de formación de maestros de matemáticas, la estadística, lastimosamente, no se ha reconocido como un área fundamental. Y por lo tanto, pues se han desarrollado pocos espacios enfocados al análisis y discusión sobre lo que se necesita y lo que necesitan los futuros maestros de la estadística para su enseñanza posterior. En este mismo sentido, Naya, Ríos y Zapata en el 2012, 6 años atrás, afirmaban que la experiencia de los docentes que impartimos estadística en distintos grados, ¿sí? Universitarios, y además ellos hicieron unas encuestas a sus estudiantes y a los docentes de esos niveles, y ellos avalan esta escasa o nula presencia de la enseñanza de la estadística tanto en la enseñanza primaria y secundaria. Y se dice que los docentes no tenían como ese bagaje para impartir estos tópicos. Luego, en el 2014, Estrella plantea que la formación de profesores debe estar a cargo en Colombia del Ministerio de Educación Nacional, con actualizaciones del contenido disciplinar, que es muy importante, tanto como del contenido didáctico, que involucren al docente en su práctica de aula, y que la universidad es la responsable de la formación inicial de los profesores y deberá integrar en sus mallas curriculares asignaturas de los contenidos disciplinares de estadística y probabilidad, así como de las propias didácticas asociadas. Entonces, miren que ahí han surgido varias concepciones y varias eh, propuestas de los investigadores para indicar cómo superar estas falencias. Eso en el 12, en el 14 y en el 18. Miren que en el 2020, Vázquez, Rodríguez Muñiz, Muñiz Rodríguez y Alsina, ellos afirman que es fundamental que los profesores sean conscientes de estos significados a la hora de enseñar nuestras asignaturas de estadística y probabilidad, pues que de lo contrario, difícilmente podríamos comprender los obstáculos y dificultades a los que se verán enfrentados nuestros estudiantes. Entonces, si el profesor no maneja el contenido disciplinar, muy débilmente reconocerá en sus estudiantes cuáles son sus debilidades. Por otra parte, en el 2019, una investigación realizada por Erika Franco Guritacá, Carmen León Mantero, Alexander Mas Machado, José Carlos Casas Rosal y Miguel Villarraga dicen que en la formación del profesor también se debe tener en cuenta el entorno en el cual se encuentra esa institución educativa en la cual él comparte, porque esto implica variación en los componentes de las actitudes hacia las matemáticas y hacia la estadística en particular por parte de los estudiantes.
Esto específicamente en educación media, lo que a su vez implicaría a futuro prestar muchísima atención a la investigación en los programas de formación de profesores y atención curricular diferenciada a los estudiantes por parte de los profesores. Del mismo modo, Burbano, Valdivieso y Burbano citan del 2012 a Linares en su investigación realizada en el 2020, quien afirma que un elemento clave en la mejora de la enseñanza de las matemáticas, las cuales incluyen la probabilidad y la estadística en el currículo escolar, es definitivamente el profesor. A ellos se aunan muchos más autores, por ejemplo, una investigación de este año de Blanca Ruiz, José Armando Albert, Jesús Pinto, Liliana Tauber, Hugo Alvarado y Lucía Zapata Cardona, quienes forman parte de la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística, Necesidades, Expectativas y Realidades, informan que ellos dentro de su red encontraron que las principales necesidades que se centraban en el fortalecimiento de la investigación y de la comunidad científica fue la mejora de las actividades docentes. Los participantes en esta red destacaron el interés por la formación de profesores para la enseñanza de la estadística. Esto lo mostraron en más o menos el 60% de los que se encuestaron. Lo que marca esto, una línea de investigación en realidad, tanto dentro de la red latinoamericana como de los grupos de investigación que fortalecen a las áreas de educación a nivel latinoamericano. Bueno, por otro lado, Claudia Noemí Ferrari y Ana Rosa Corica en el 2021 dicen que un débil equipamiento praxeológico, fruto de organizaciones matemáticas rígidas y desarticuladas que no evidencian la utilidad de la estadística, no es precisamente una de las condiciones que requiere un profesor para diseñar sus prácticas profesionales. A la luz de los resultados de la investigación que ellas hicieron, consideran que es necesario continuar indagando y reflexionando sobre la formación estadística de profesores en matemáticas de nivel secundario para diseñar cursos que procuren el aprendizaje de la estadística con sentido, que mejoren las ideas de los profesores acerca de la estadística y su importancia por la formación del ciudadano, que aumenten su conocimiento y técnicas didácticas para inducir exitosamente a superar las dificultades que las personas pueden tener en esta área y formarlos para la enseñanza. Pues ese es el objetivo. En Colombia, por ejemplo, Vargas y Cardona, eh, por allá en el 2008, hicieron una investigación bastante grande y dieron cuenta que los docentes reconocían que no tenían buen dominio de los temas relacionados con estadística y probabilidad, ya que en la licenciatura veían solamente una materia de estadística, la cual era muy básica y que pues definitivamente ellos deberían realizar algunas actualizaciones después en estadística y probabilidad para poderle enseñar. Otros docentes manifestaban en esta investigación que enseñaban la probabilidad de manera muy básica y no profundizaban porque sus conocimientos en el tema eran bajos. E inclusive en la mayoría de colegios que fueron intervenidos en la investigación, la probabilidad se enseñaba como un agregado de trigonometría o de cálculo y se dejaba como una unidad opcional al final del año. Y por lo que en la mayoría de las veces así estuviera dentro del plan del curso, no se alcanzaba a orientar. Esto fue lo que comentaron Vargas y Cardona en el 2008. Sin embargo, en otras investigaciones realizadas a futuro, por ejemplo, por Lucía Zapata Cardona y Pedro Rocha Salamanca, en el 2013 nos muestran que muchas de las reformas en educación demandan de los profesores pues acciones para las que ellos no han sido formados.
que los profesores, con el ánimo de responder a los requerimientos de las reformas, emprenden nuevas formas que pretenden innovar su enseñanza. Infortunadamente, estas nuevas formas se contribuyen fundamentadas en prácticas anteriores, en muchos casos en la experiencia que los profesores han tenido como estudiantes. O sea, se sigue como con esa sensación de no tener muy claro el conocimiento disciplinar. Miren, por ejemplo, lo que Lucía Zapata Cardona y Pedro Rocha, ¿sí? En su investigación citan a Batanero, a Godino, Green, Holmes y Villasillos del 94, ¿sí? Lo citan porque ellos dicen que si ya se ha reportado que los estudiantes tienen dificultades aprendiendo estadística, la gran pregunta fue, ¿qué nos hace pensar que es más sencillo para los profesores? Esto en el sentido de incursionar en preguntas que nos afectan directamente a los profes, a nosotros que somos formadores de formadores y que estamos trabajando en estas áreas. Hacemos todo lo posible, hacemos las consultas pertinentes, averiguamos con colegas latinoamericanos y de otras latitudes para poder incursionar y tratar de solventar estas dificultades. Sin embargo, hace falta más de esa parte de las políticas públicas, de las políticas educativas que fortalezcan esta parte. Además, por ejemplo, en Colombia, eh, el Ministerio de Educación Nacional ha hecho muchos esfuerzos por fortalecer esta parte curricular. El proceso de enseñanza de la estadística cae en un bucle, dice Julia Elena Zanoja y José Ortiz Buitrago. ¿Por qué en un bucle? Porque dicen ellos que en este está involucrado los docentes, los libros de texto de matemáticas y los niños, en el sentido de que el docente planifica las clases sustentados en los libros de texto, los cuales a su vez contienen errores, ¿sí? Y errores conceptuales. Entonces, aunado a que el propio docente carece de una sólida formación en estadística y de su didáctica. Entonces, si allí también están las falencias, ¿cómo hacemos para solventarlas? Entonces, es difícil, pero no imposible. Estamos embarcados en esto, por ello estos congresos, estos eventos que fortalecen a los que estamos interesados en tratar de mejorar esta parte, ¿sí? Esto que estamos haciendo nosotros aquí tiene que ver muchísimo con la formación nuestra para poder llegar así a nuestros estudiantes. Bueno, fíjense que en el 2014 Valdivieso y Burbano afirman que juega un papel muy importante la formación de los profes, porque particularmente en el campo del conocimiento disciplinar del profesor tiene que haber gran parte de responsabilidad. Ahora, por ejemplo, redondeando, Batanero en el 2013 considera que a pesar de que la estadística se enseña hoy en día en todos los niveles educativos, al ser una herramienta fundamental en la vida personal y profesional de todas las personas, se alerta que muchos estudiantes, incluso a nivel universitario, tienen concepciones incorrectas o son incapaces de hacer una adecuada interpretación de los resultados estadísticos. Una posible explicación de esta situación paradójica, porque es una paradoja, es una enseñanza rutinaria, afirma Batanero, que enfatiza las fórmulas y definiciones sin prestarle atención a lo que se requiere en las actividades de interpretación y al contexto de donde se toman esos datos. En el mismo sentido, se menciona que las áreas de estadística y probabilidad pues han venido adquiriendo un mayor relieve en los currículos escolares del que se presentaba hace muchos años atrás, ¿sí? No obstante, las experiencias demuestran que en este proceso se ha realizado en forma parcializada,
debido a que se tiende a dar más énfasis a los procedimientos y a las técnicas, a la formulación y no al análisis que está detrás de la información. Con ello, reafirma Chávez en el 2016 que se desvirtúa como un poco la naturaleza de las disciplinas y se genera creencias equivocadas respecto a esa objetividad científica que debe tener. En conclusión, en la formación de docentes, lo más importante tiene que ver con la parte del Estado, porque sería el Ministerio de Educación quien esté responsabilizado de la formación de sus docentes. Claro que uno como docente, ¿sí? Así el Estado no le ayude a superar esto, lo hace por instinto propio, por gusto propio y porque tiene el interés de que estas falencias presentadas en la formación de profesores vayan superándose y las nuevas generaciones ya no presenten estas dificultades, porque nuestra responsabilidad como formadores es esa. Además, la intención de todo lo que estamos haciendo y alrededor de este evento es que las personas tengamos un pensamiento estadístico para leer la información que nos rodea, para interpretarla de manera adecuada, que sea confiable lo que decimos y por supuesto para una toma de decisiones eh, correcta, ¿sí? O la mejor toma de decisiones. Pero esto también tiene que ver con el currículo. El currículo es un sistema, ¿sí? Muy complejo y está íntimamente relacionado con la formación de docentes. Entonces, miren que en Colombia el Ministerio de Educación Nacional desde 1998 ha implementado los lineamientos curriculares, en los cuales se contempla el pensamiento matemático, con conocimientos básicos en pensamiento numérico y sistemas numéricos, pensamiento espacial y sistemas geométricos, pensamiento métrico y sistemas de medida, pensamiento aleatorio y los sistemas de datos, que es lo que nos atañe, y el pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. ¿Esto con qué fin? Pues para desarrollar competencias matemáticas, ¿sí? Científicas, tecnológicas, lingüísticas y ciudadanas. Llama la atención particularmente que en ese mismo año, ¿sí? Cuando Colombia estaba incursionando en el currículo para la enseñanza de la estadística, la probabilidad, resulta que en Canadá se estaba llevando a cabo ya el segundo Congreso Internacional sobre la enseñanza de la estadística, ¿sí? Bueno, sin embargo, Colombia, pues se vislumbra ya la inclusión de la estadística y la probabilidad en el currículo de matemáticas. Sin embargo, se ha visto, el ministerio ha visto la necesidad de fortalecer los lineamientos con documentos complementarios, entre ellos los estándares básicos de competencia en lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanía, y los derechos básicos de aprendizaje, en los cuales se plantean las temáticas que se deben abordar en el currículo del área de matemáticas en las instituciones colombianas, desde preescolar hasta el grado 11 de bachillerato, considerando a la estadística y a la probabilidad como ejes relevantes dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, principalmente por las relaciones que es posible establecer con otras áreas del conocimiento y respondiendo a las necesidades tanto para los estudiantes como para los profesores, que aprendan a realizar análisis, inferencias, obtengan información a partir de los datos estadísticos, considerando ya la incertidumbre. Bueno, pero han pasado varios años para que esto haya ocurrido. Por ejemplo, en 1986, Tejedor decía que la investigación más relevante será aquella que, contribuyendo a mejorar la práctica docente, ofrezca hipótesis cuya aplicación pueda verificarse con la propia acción docente al desarrollar el currículo. Entonces, esto nos está mostrando que además, ¿sí? De tener el currículo, también tiene que estar ahí la presencia de la formación de los profesores. Salvador Naya
Matilde Ríos y Lucía Zapata Cardona comentan que sin importar el nivel escolar, la enseñanza de la estadística en Colombia, pues lastimosamente se centra solo en la parte descriptiva, pero no en la inferencial. Entonces, esta fue otra de las debilidades que encontramos. María Teresa Castellanos 2014 dice que los estándares básicos de competencia actuales incluyen tendencias y recomendaciones internacionales, tanto curriculares como a nivel de investigación, para abordar la enseñanza de la estadística. En el plan curricular actual del área de matemáticas en Colombia, el Ministerio Nacional de Educación en el 2006 reconoce esta tendencia internacional por favorecer el desarrollo del pensamiento aleatorio, que incluye la estadística y la probabilidad. Poner en evidencia la importancia actual se da en las directrices curriculares a temas de tratamiento de información y el análisis de datos, y hace una llamada de atención donde dice que es total y absolutamente necesario formar a los profesores, aunque se incluyan y se evidencie esa importancia del ojo internacional. La formación de profesores está latente. Soledad Estrella, por ejemplo, en el 2017, en un encuentro titulado Alternativas Pedagógicas para la Educación Matemática del siglo XXI, Investigaciones Educativas, nos comenta un poco sobre lo que ocurre en Chile en particular. Ella dice que allá se considera la educación estadística como parte de la enseñanza y del debate en la sociedad. Ella está presente en los medios de comunicación y también en la escuela. La mayoría de los currículos escolares del mundo dice también, mire, que ha incorporado recientemente un eje de estadística y probabilidad en la asignatura de matemáticas desde los primeros años de escolaridad. Este nuevo contenido tensiona a quienes, a los profesores en ejercicio y también a los que están en formación. ¿Por qué? Pues su currículo profesional no contiene propuestas consolidadas en cuanto a estadística y su enseñanza, y tampoco existe en el sistema una tradición de enseñanza de la estadística escolar. Entonces, ahí como Chile y Colombia también están presentando como esas mismas falencias. Por otro lado, Emilce Gómez Torres en el 2016, en el 26 Simposio Internacional de Estadística, sacó en su investigación a relucir que la estadística prácticamente se incorporó al currículo mucho antes que la probabilidad, pero sin embargo suele quedarse en el tratamiento de datos. La mayoría de estudiantes al finalizar la secundaria solo conocen algoritmos de cálculo propios de la estadística descriptiva univariada. El componente aleatorio supone un reto. Si para los estudiantes, es más para los docentes en matemáticas, ya que algunos profesores no están preparados para enfrentar las dificultades que implica tratar con fenómenos inciertos. Esto lo corrobora Burbano, Valdivieso y Aldana en el 17, cuando dicen que con respecto al currículo, generalmente los planes de estudio presentan muy poco contenido de probabilidad. Una investigación realizada en el 2018 por Lisette Sánchez Vargas nos comenta que la necesidad de emplear más tiempo en la creación y desarrollo de actividades dirigidas al desarrollo de las competencias que conforman el componente aleatorio y sistema de datos, contribuyendo al logro de avances más significativos para su enseñanza. Entonces, ante esto, dice que es necesario incluir en el currículo la asignatura de estadística en un espacio diferente al de las matemáticas, así como nosotros también lo proponemos y lo hemos propuesto, y creo que muchos de los que estamos en este evento consideramos como una gran conclusión con respecto al currículo que necesariamente sería importante
que no se la vea a estadística y probabilidad como una unidad al final del currículo de matemáticas, sino que cada una tenga su propio currículo. Sin embargo, Batanero nos comenta que de qué serviría tener estos conocimientos y estos puntos en el currículo si no se maneja el contenido. Entonces, tampoco solamente tiene que ver con currículo, mire, también tiene que ver con formación de profesores y vamos a la tercera línea donde convergieron todas las investigaciones, que es la enseñanza de la estadística y la probabilidad, y en algunos tópicos, principalmente lo relacionado con la inferencia estadística. Por ejemplo, Ruz, Contreras y Molina en el 18 nos comentan que se analizan los objetos estadísticos y la configuración epistémica del concepto de muestreo en el currículo escolar chileno, planteando la importancia de la enseñanza estadística dentro de las directrices curriculares. También considera que la inferencia estadística es un área del conocimiento que ofrece una serie de herramientas para afrontar la tarea de tomar decisiones en diversos ámbitos de la sociedad. Por ello es importante mencionar que actualmente su enseñanza transita desde el currículo escolar hasta la educación superior, con el propósito de formar a quienes, pues a los futuros profesionales. No obstante, una problemática que resaltan los autores corresponde a que la comprensión acerca de esta materia es generalmente defectuosa, debido a que la aplicación e interpretación de los procedimientos estándar de inferencia son a menudo incorrectos y muy mecanicistas. Al respecto, Radhakrishna Rao, ¿sí? Actual profesor emérito de la Universidad Estatal de Pensilvania, citado por Saja en 1981, decía que y dice que las técnicas de estadística inferencial, si no son aplicadas a los problemas del mundo moderno, van a perder su significado y van a parecer meros ejercicios de deducción. Y algoritmo, fórmula y deducción. Entonces, esto es triste, ¿sí? Carmen Batanero en el 2019 dice, y reitero lo que afirmábamos hace poquito, que incluir un tema en el currículo no asegura automáticamente su enseñanza y aprendizaje correctos. Paralelamente, está creciendo la investigación sobre la formación de profesores para enseñar estocástica. Y la inferencia se enseña generalmente en el nivel universitario e incluso en el bachillerato en algunos países, pero que a pesar de ello, generalmente se comprende y aplica mal, reitera Batanero. Por otro lado, María del Mar López Martín, en el 2020, dice que su investigación revela una gran cantidad de investigaciones sobre errores en la comprensión y aplicación de la inferencia estadística, que no solo afectan a los estudiantes, sino incluso a los profesores de estadística e investigadores. Además, nos informa de un extenso debate sobre la necesidad de mejorar la práctica estadística, así como la enseñanza de esta materia. Miren, y son investigaciones recientes, ¿sí? Por eso hago la comparación de investigaciones hace muchos años y las que están plasmadas ahora. Estrella en el 2017 dice que nuestra actual sociedad requiere que los ciudadanos sean competentes en evaluar críticamente afirmaciones basadas en datos y en argumentar con fundamentos en la evidencia que entregan los datos. El estudio de la estadística provee a los estudiantes de herramientas, ideas y disposición para reaccionar inteligentemente a la ingente información del mundo que lo rodea. La sociedad ha demandado que la estadística, la probabilidad y la inferencia estadística sean parte de muchos currículos en el mundo. O sea, eso es algo que el mundo globalizado actual nos pide a gritos. ¿Mm?
promover y mejorar la capacidad de los estudiantes a pensar estadísticamente, surge un problema en todos los niveles horarios, dice la profe. Los profesores en formación y en ejercicio tienen escasa preparación en la enseñanza y aprendizaje de la estadística. Mire, entonces a todo esto nosotros estamos mirando que prácticamente lo que nos rodea, ¿sí? La vida diaria, el quehacer nuestro, tanto como personas comunes y corrientes, como profes y estudiantes, tenemos que tener en cuenta la importancia de pensar estadísticamente, pero para ello necesitamos de políticas, ¿sí? De políticas públicas, de políticas educativas, que reformen un poco esta parte de la formación docente, que ayuden a reformar un poco la parte de los currículos con el ánimo de ir a la par o de por lo menos tratar de llegar a este mundo tan vertiginoso y que pide con toda la certeza a gritos la importancia de la estadística y la probabilidad en los currículos de nuestras instituciones, tanto de básica, media y universitaria. Y en primer lugar, pues vemos lo importante de la formación docente en estos tópicos, aunque sabemos que en la actualidad no solo trabajan estas áreas los profes que han sido formados en matemáticas, ¿sí? Sino que también hay profesores en diversas ramas del saber que están ejerciendo como profes de matemáticas y que necesitan esa formación. Esto fue nuestra investigación, la búsqueda de esta información nos parece muy relevante y pertinente para este evento y esperamos que hayamos puesto como en una, en una esfera grande todo lo que nosotros necesitamos para lograr lo que queremos. ¿Qué queremos? Una cultura estadística, como dice la profe Batanero, y a concebir e integrar a personas y ciudadanos que pensemos estadísticamente. Muchas gracias.